es el incremento de temperaturas. Las temperaturas de prácticamente todo el planeta han subido. En algunos casos también ha descendido la precipitación, no en todos, y eso hace que nieve menos en los glaciares y que la fusión sea más importante. Y luego ya cuando un glaciar empieza a retroceder, empiezan a entrar una serie de mecanismos que todavía aceleran más la fusión, como es el oscurecimiento de su superficie, que hace que absorba más radiación solar. En muchas zonas, como en los glaciares del Pirineo, comienzan a aparecer grandes afloramientos rocosos en el interior o en los extremos, que hace también que se calienten más los glaciares, etcétera. Pero sí que está claro que desde los años 80, prácticamente cada década, se está incrementando de forma muy marcada el ritmo de fusión de los glaciares en el Pirineo y en prácticamente todo el planeta. Se haga lo que se haga ahora mismo, todos los indicios es que el descenso va a ser muy fuerte. De hecho, si el clima ya no se calentara más, se estima que prácticamente el 40% de los glaciares o del hielo glaciar del mundo desaparecerá a finales de este siglo. Lo que pasa es que si no se toman medidas para frenar el calentamiento, esta cifra podría ser mucho más alta e irnos casi hasta el 75%. Entonces, lo que sí que está claro es que hay que tomar medidas que para muchos glaciares, como son los glaciares del Pirineo, ya se está llegando tarde porque su desaparición es prácticamente inminente, pero para muchas zonas, como pueden ser los Alpes o las grandes montañas del planeta, se puede minimizar mucho el efecto del calentamiento. Por hacernos una idea, en los 10 últimos años se ha perdido más hielo del que creemos que queda en los glaciares del Pirineo. Es decir, que con que el clima sea igual que en los últimos 10 años, seguramente en 10 años prácticamente la cantidad de hielo que quedaría sería mínima y ya no se podría hablar de glaciares. O sea que es una cuestión de muy pocos años y también depende un poco de cómo evolucionen años extremos.